Bueno, buenas tardes. Soy María Laura Martínez y vamos a ver en estas clases el último módulo de la asignatura farmacobotánica, que corresponde a botánica sistemática. La botánica sistemática es la ciencia que estudia el origen y la diversidad de las plantas. Comprende la taxonomía, la filogenética y la biosistemática. La taxonomía, como dice en esta diapositiva, identifica, da nombre y clasifica a los vegetales, mientras que la filogenia en su conjunto estudia la relación evolutiva de los organismos. Proponen árboles filogenéticos que representan hipótesis sobre las relaciones de parentesco. Se trata de descubrir y de comprender los grandes cambios evolutivos que han originado la diversidad de los grandes grupos. La botánica sistemática también estudia el proceso de la evolución, investiga las causas y la fuente de esa diversidad. Todos estos estudios se plasman en una ordenación estructurada de los vegetales que delimita grupos y establece las relaciones entre esos grupos. Es decir, la botánica sistemática intenta construir un sistema de clasificación que permite estudiar los organismos vegetales como un conjunto organizado. Los organismos entonces se clasifican y se los nombra para proveer una base precisa para nombrarlos de la misma manera en todo el mundo. Ahora, dijimos recién que parte de la botánica sistemática está constituida por la taxonomía. Y como dice aquí, la taxonomía es la ciencia de la clasificación, de la identificación, de dar nombre y orden a la biodiversidad. Ahora, ¿qué es clasificar? Clasificar consiste en reconocer patrones comunes y formar grupos en base a esos patrones dispuestos de una manera jerárquica, desarrollando así un sistema de niveles o categorías taxonómicas. Es decir, se construyen grupos que encajan unos dentro de otros. A cada nivel de agrupación se les da un rango o categoría taxonómica. Es importante diferenciar taxón de categoría taxonómica. Taxón es el conjunto de organismos concretos que se agrupan por compartir determinados caracteres. En botánica, las categorías o rangos taxonómicos son fundamentalmente estos: reino, división, clase, subclase, orden, familia, género y especie. Tenemos otras categorías entre estas nombradas, inclusive por debajo de la categoría de especie. A cada categoría o rango le va a corresponder, un taxón en particular. Por ejemplo, si yo me refiero a todas las plantas que hoy habitan el planeta Tierra, me voy a estar refiriendo al taxón Plantae, que se relaciona con la categoría taxonómica reino. Si me refiero a todas las especies, a todos los ejemplares de Gossypium hirsutum, que es el algodonero, me voy a estar refiriendo a la categoría taxonómica especie. Los sistemas de clasificación fueron evolucionando a lo largo de la historia. En los primeros tiempos, como vemos aquí arriba, se utilizaban unos sistemas que se denominaron utilitarios porque el hombre las clasificaba de acuerdo a la utilidad que él le daba. Entonces teníamos plantas alimenticias, plantas medicinales, plantas religiosas o venenosas. Con el paso del tiempo y a medida que se ampliaban los conocimientos sobre las plantas, se abandonan estos sistemas utilitarios y comienzan a desarrollarse los sistemas artificiales. Dentro de estos sistemas artificiales se eligieron determinados caracteres
y entonces se iban agrupando de acuerdo a esos caracteres a las plantas, en realidad a todos los seres vivos. Aristóteles fue uno de los primeros que estudió a los seres vivos e introdujo el término de especie. Aristóteles hablaba del reino animal y del reino vegetal. Uno de sus discípulos, Teofrasto, escribió una clasificación más detallada de las plantas, donde las dividía fundamentalmente en hierbas, arbustos o árboles. Estas clasificaciones se mantuvieron hasta alrededor del 1700, cuando Linneo publica un Systema Naturae y Species Plantarum. Linneo fue un botánico considerado el precursor de lo que se denomina la taxonomía moderna. Realizó una clasificación artificial donde establecía 3 reinos, el animal, el vegetal y el animal, e introdujo las categorías taxonómicas, clase, orden, género y especie. Linneo es el que reconoce a la especie como la unidad básica del sistema de clasificación y establece la nomenclatura binomial. En esa época, las especies eran consideradas inmutables y creadas por un ser superior. La variabilidad que podía observarse entre los individuos se relacionaba por diferencias climáticas o edáficas. Recién a partir de la obra de Charles Darwin, El origen de las especies, en 1809, es posterior, en 1809 nace Darwin, se abandona este concepto de inmutabilidad de las especies y el concepto de que habían sido creadas independientemente unas de otras. Se formula la hipótesis que todos conocemos sobre que los organismos vivientes están relacionados o emparentados entre sí por provenir de antecesores comunes. Y a lo largo de la historia fueron sufriendo modificaciones que van dando lugar a la diversidad de las formas actuales. En 1900, y con todo este bagaje de conocimientos, se redescubren las leyes de la herencia de Mendel planteadas en 1882, siendo estos estudios genéticos los que esclarecen el mecanismo de la evolución. Comienzan a establecerse los verdaderos sistemas filogenéticos, en donde encontramos varios esquemas de clasificación, pero los que más destacan son los de Engler y Plant, que son sistemas de clasificación en los cuales se basaron muchos de la organización de los herbarios de nuestro país. Un sistema de clasificación filogenética es una clasificación científica basada en relaciones de proximidad evolutiva entre las distintas especies. Para que un grupo tenga categoría taxonómica debe ser homogéneo y monofilético, es decir, originado a partir del mismo antecesor. Para construir este tipo de clasificación se obtienen diagramas de relación en árbol llamados, como vemos acá, cladogramas. Estos determinan taxones donde la única característica es que deben ser grupos monofiléticos y en general se siguen utilizando los nombres tomados de clasificaciones anteriores. Es decir, esta clasificación filogenética no se dedica a nombrar sobre todo órganos y familias o especies, sino que en general toma los nombres de clasificaciones anteriores. Las relaciones entre los distintos grupos de angiospermas aún no está totalmente esclarecido. ¿Se acuerdan que vimos que angiospermas es el gran grupo del reino vegetal constituido por todas aquellas plantas con flores? Para clasificar las angiospermas se está realizando un trabajo conjunto y abierto porque sigue modificándose continuamente
constituyendo lo que se conoce como el sistema de clasificación de las angiospermas APG, por el inglés Grupo de Filogenia de las Angiospermas. Este sistema de clasificación refleja las relaciones filogenéticas entre los taxones, a los que se van agregando características morfológicas, anatómicas, químicas, genéticas, fisiológicas y moleculares. Los grandes grupos que se han delimitado reciben en general nombres informales, sin atribuirle todavía un rango sistemático. Como vamos a ver en la próxima clase, en este sistema APG se han establecido diferentes agrupaciones denominadas informalmente magnólidas, rósidas, astéridas. Y hablo de informalmente porque aún no tienen un rango taxonómico establecido, es decir, todavía no se dice si pertenecen a clases, subclases, etc. Hablamos hasta recién de lo que significa clasificar y de los sistemas de clasificación existentes. Pero la taxonomía es más que clasificar. Dijimos que la taxonomía también identifica y da nombre a la biodiversidad. Cuando se descubre un nuevo organismo, se estudia su variabilidad, se le da un nombre, se lo relaciona con un organismo previamente clasificado. Pero como dice aquí, cuando hablamos de identificar o determinar, como dice el título, no debemos confundirnos con clasificar. Identificar es averiguar por comparación con un ejemplar de herbario, con bibliografía, a qué especie o género o familia pertenece un individuo en concreto. Otra parte importante de la taxonomía es la nomenclatura. La nomenclatura, es decir, dar nombre, fija normas para denominar a los taxones. El Código Internacional de Nomenclatura Botánica, abreviado ICN por el inglés, es el código que reúne las reglas y normas utilizadas en la taxonomía vegetal. Este código establece y asigna el uso y el nombre para cada taxón. En las categorías superiores se utiliza un nombre latino al que se le añade la terminación o un sufijo, correspondiente al rango de ese taxón. Esto proporciona una información útil para relacionar unos taxones con otros. Por ejemplo, si hablamos de los taxones Magnolidae, Malvales, Malvaceae o Gossypium, si bien yo no puedo a lo mejor distinguir las características de ese grupo, lo que sí voy a saber es de la categoría en la cual estoy hablando. Porque si termina, como vemos acá, en ACAE, ACAE, yo sé que me estoy refiriendo a la categoría taxonómica familia. Si termina en ALES, como por ejemplo en Malvales, sé que me estoy refiriendo a la categoría taxonómica orden, y así sucesivamente. El nombre científico es el nombre con el cual podemos identificar a cualquier rango, a cualquier taxón en el mundo entero, ya que ese nombre científico, como dije recién, es único. Pero ¿cómo nombramos a las especies? Ya Linneo estableció lo que aún rige, que es el nombre, la nomenclatura binomial para nombrar a las especies. Si hablo de Gossypium hirsutum, me estoy refiriendo, como les dije recién, al algodonero. Este nombre científico contiene lo que se denomina un epíteto genérico, seguido de un epíteto específico y de la sigla del descriptor. Como vemos en este ejemplo, Gossypium se corresponde al epíteto genérico
hirsutum al epíteto específico y L en mayúscula es la sigla del descriptor, en este caso es la abreviatura de Linneo, que fue quien describió por primera vez a Gorcipium hirsutum. Este nombre es oficial y figura en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica y va actualizándose permanentemente. A veces, tras el nombre científico, aparece la partícula ex entre la abreviatura de dos autores. Esto quiere decir que el segundo autor concede la autoría del nombre al primero, pero que la verdadera autoría botánica le corresponde al segundo. Esto es, el primero sugirió el nombre y el segundo lo publicó válidamente. Cuando es necesario trasladar una especie de un género a otro, se citará el nombre del primer autor entre paréntesis antes del autor que ha trasladado la especie. Así, por ejemplo, como vemos acá, la especie Valeriana rubra, en realidad, esto está mal escrito, fue trasladado al género Centranthus y redenominado como Centranthus ruber. Quien describió por primera vez a esta especie, que en su momento era Valeriana rubra, fue Linneo, quien luego circunscribió a otro género la especie fue De Candolle. Por lo tanto, el nombre científico, el nombre de la especie, va a estar como el nuevo nombre, Centranthus ruber, seguido de el primer descriptor, entre paréntesis, y el segundo descriptor, que en este caso, como les dije, es la abreviatura de De Candolle, quien lo reubicó. La asignación de un nombre científico con validez universal evita confusiones y errores. Por ejemplo, hay muchas especies que vulgarmente se las conoce como Marcela. Estas especies se corresponden con diferentes especies en realidad. Estas son Aquilocline satureioides, Aquilocline flácida y Gnaphalium gaudichaudiano. Veo que me hice lío, pero entonces a tres especies distintas, Aquilocline satureioides, Aquilocline flácida y Gnaphalium gaudichaudianum, se las conoce vulgarmente como Marcela. Este es un ejemplo de por qué es necesario establecer mundialmente un nombre único para cada especie. Esto evita errores. Puede ocurrir a la inversa, que una misma planta tenga diferentes nombres vulgares, como pasa, por ejemplo, con Persea americana. Persea americana, en nuestro país, la conocemos como la palta, pero en México como el aguacate.